Bien, vamos a la última pregunta que está solicitada ahí. A mí me gustaría preguntar, yo creo que la Constitución de 1978 en la historia española viene a establecer una refundación del Estado y, por decirlo así, la consolidación de un Estado liberal que consagra la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Me parece que es el principio más valioso de la Constitución. En ese sentido, ¿hasta qué punto no significa lo del derecho a decidir la anteposición del principio de pertenencia una involución del derecho de ciudadanía? Cuando antes decía mi vecino de butaca que si a nosotros no se nos deja participar, se están mermando de alguna manera mi derecho como ciudadano sobre el conjunto de un Estado, de una nación, que yo he contribuido de alguna manera a refundar sobre la base de ese principio, ¿en qué sentido no se ha venido a producir un hecho de que el reconocimiento de todas las singularidades que puedan existir en el conjunto de la nación española ha chocado siempre con el rechazo de Cataluña, o de una parte, mejor dicho, no de Cataluña, de una parte de los ciudadanos de Cataluña que nunca han admitido de buen grado el mismo derecho a la singularidad del resto? Y me parece que esto no tiene nada que ver con la economía, no tiene nada que ver con la administración, sí tiene que ver con la política, con la base fundamental de la política en un Estado moderno, que es el derecho de ciudadanía. Y, por supuesto, me parece que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. A ustedes, y acabo con esta pregunta, ¿qué les interesa más? ¿Que todos podamos ser singulares, pero iguales? ¿O que alguien pueda ser claramente desigual y que admitamos todos el principio de independencia original, que es lo que subyace en el derecho a decidir? Porque cuando alguien dice que tiene derecho a decidir sin contar con todos para irse o para quedarse, es que eso ya es la independencia. Voy a ser muy breve. Mientras usted hablaba, me acordaba de la evolución ideológica de Pi Margall, el apóstol del federalismo en España, que en el fondo descansaba siempre todo su pensamiento en el contrato sinalagmático de personas. No había más que personas que se iban uniendo, municipios, etcétera, etcétera. Pero al final de su vida tiene que reconocer la realidad. Suele decir Miguel Herrero, y yo le he copiado mucho en esta expresión, que los hechos son tozudos. Y Pi Margall al final tiene que reconocer la existencia de las comunidades históricas. Entonces, hay un grupo humano que, lo he dicho al principio de mi intervención, tiene conciencia de una personalidad diferenciada y quiere proyectarla al futuro y tiene derecho a hacerlo. Fíjese, voy a utilizar, y me callo rapidísimamente, palabras de Francisco Rubio Llorente. Cuando una minoría territorializada, que está delimitada administrativamente, tiene medios suficientes y organización suficiente para tirar para adelante, tiene derecho a decidir. Hay que buscar una salida constitucional, dice Rubio, y si la Constitución no lo permite, hay que cambiar la Constitución. ¿Por qué razón? Sencillamente porque no es que seamos iguales o desiguales, es que hay una realidad que es la existencia de este grupo humano. Señor Rigau, estamos en los últimos minutos. Vamos a ver, yo vaya por delante que yo no soy partidario, digamos, de a veces una cierta suficiencia moral de los catalanes que piensan que todo lo hacen bien y que, puesto que todo lo hacen bien, algún día alguien les dará la razón, ¿no? Pero usted concédame también que desde la perspectiva suya hablaba, lógicamente, digamos, dejando de lado también los intereses o la voluntad que se expresa en Cataluña. ¿En qué términos? Es decir, usted dice, los catalanes niegan no sé qué. No. De momento los catalanes se afirman y dicen, queremos decidir a través de una consulta. En segundo lugar, si usted quiere, estamos, ya que hay un insigne representante de la vanguardia, ante lo que Gaziel, que era uno de sus
directores dijo un empate infinito de impotencia, es decir, la impotencia, reconozcámoslo, de Cataluña de irse o de marcharse, como decía Juanjo López Burñol a raíz del título de un programa, pero también de la España de matriz castellana de asimilar, como decía Ortega, España está hecha por mentes castellanas a Cataluña y por tanto estamos ahí. Nadie impone nada, hay un empate y hay un problema, como hemos dicho. Y en tercer lugar y último, el derecho a decidir es el principio democrático por excelencia. Y no es que lo diga yo, es que es la regla de la mayoría. Y en segundo lugar, ¿sabe usted cómo define la Unión Europea desde Maastricht el derecho de ciudadanía activa? Que es un término que no he acuñado yo, por cierto, ¿no? Como el derecho a la participación política. Y, por tanto, no hay mejor derecho a participar políticamente que expresarse libremente en las urnas. Y yo entiendo, y aquí hay un ilustre constituyente, que en el 78, debido al recuerdo nefasto de la utilización plebiscitaria durante el franquismo, o durante el tardofranquismo, pues el constituyente quisiera reforzar el sistema de partidos y instituyera un tipo de referéndum claramente handicapado. Pero en 2014, tener miedo a las urnas, aunque sea en una parte del territorio, me parece que es un temor infundado, ciertamente. No, ya le he dicho antes, antes he dicho, yo no tengo miedo a nada, sí, bueno, tengo miedo a muchas cosas, yo he dicho antes que una posibilidad, escúcheme, y acabo rápidamente, he dicho que una posibilidad, y lo ha planteado algún ilustre jurista, el propio Paco Rubio Llorente, la posibilidad de que se haga un referéndum del artículo 92 reformando la Ley Orgánica 280 para toda España con este mismo propósito. Yo no estoy en contra, yo lo que le he dicho es que muy claramente dejará patente de forma contrastada la voluntad de un territorio con el resto de España y estaremos exactamente igual al fin del camino. Mire, tenemos que acabar el debate, lo siento, son las 9 en punto, que es la hora que habíamos dicho que más o menos iniciábamos el final. Hemos intentado poner a ponentes de todas las sensibilidades. Yo creo que, pese a todo, lo que ha surgido es el derecho a decidir, esa frase que Alfredo Pérez Rubalcaba dijo un día que como fórmula de marketing era imbatible, está presidiendo eso, y los dos ponentes catalanes que defienden posiciones muy diferentes, porque uno se quiere quedar en España y el otro se quiere ir de España, pero los dos ponentes catalanes dicen, no, oye, es que el derecho a decidir, eso sí. Y los dos ponentes españoles, que son también profundamente diferentes, al menos bastante diferentes, dicen, mire, es que la consulta, al menos ahora, es imposible. Y yo creo que ahí está un poco, no el fondo, sino está el choque en este momento. ¿Cómo podemos solucionar el tema si el señor Artur Mas dice, sin consulta no hay que hablar nada, y si el señor Rajoy dice, se puede hablar de todo, menos de la consulta? Y estamos, pero no se habla de nada. Si eso es, estamos ahí. Aquí en el fondo puede haber un tema, es que Cataluña decidió. Cataluña decidió en un referéndum. Cataluña decidió en un referéndum que votaba un estatut. Y lo decidió en contra del criterio del Partido Popular de Cataluña, o del Partido Popular Español, y en contra del criterio de Esquerra Republicana, que fueron juntos a decir que no a la campaña del estatut. Y es verdad que tuvo poca participación en el estatut, pero no se llegó al 50%, quizá Enric Juliana me corrija, pero la victoria del sí fue estrepitosa. ¿Y qué pasó? Pues que después que Cataluña decidiera que sí al estatut, que era sí a quedarse en una España cambiante, los motivos de política interna española, quizá en mi opinión pienso que unidos al intento de desestabilización del partido de la oposición del señor Zapatero, condujeron a la sentencia del Tribunal Constitucional que dijo, es que Cataluña decidió mal. Cataluña decidió lo que había votado el Parlamento catalán, lo que había votado el Congreso de los Diputados, lo que había votado el Senado español, no, decidió mal.
decidió mal porque un tribunal constitucional con vacantes, con recusaciones, que me parece que es la palabra que a Miguel Herrera no le salía antes, con recusaciones múltiples, dijo, mire, Cataluña votó mal. Los catalanes no saben derecho y, por lo tanto, unas partes del estatuto se anulan. Y yo creo que ahí tenemos el problema, porque antes, señor Pérez Romales, antes no había independentistas. El señor Ridao sí, pero tenía pocos diputados, tenía muy pocos diputados. Antes no había independentistas, el independentismo en Cataluña, la Convergencia no era independentista, Esquerra era minoritaria, y después de la sentencia, pues ¿qué ha pasado? Que Esquerra sube diputados y Convergencia se ha vuelto independentista. Claro, el método científico experimental nos diría que la sentencia del Tribunal Constitucional tiene bastante que ver. Pero, en fin, yo creo que lo importante ha sido poder discutir, poder hablar. No veo la solución muy fácil a corto plazo, pero bueno, la vida no es solo a corto plazo, lo más importante es el medio plazo. Decirles que este es el primero, que el debate va a continuar online, lo podrán ver online, y después que ese es el primer debate sobre Cataluña. El segundo, que en principio se tiene que hacer en el mes de febrero, se hará en Barcelona y será precisamente sobre uno de los temas que ha salido aquí, que es cuáles son las consecuencias económicas de la independencia de Cataluña, cuál sería el balance, que es una cosa que hasta ahora se ha hablado poco, que los presidentes de los dos bancos catalanes, que tienen la mayor parte de su actividad en España, han expresado su prevención en las últimas semanas, la última semana, coincidiendo con la votación del Parlamento, y que la agencia Moody's ha hecho un informe no sobre Cataluña y España, sino sobre España, en el que dice muchas cosas sobre España, y que deja de decir, dice Moody's, entre medio de otras muchas otras cosas, que si el proceso catalán continúa tal como va, seguramente será pernicioso para Cataluña y para España. Y eso debería ser un elemento de reflexión. Y nada más, muchas gracias. Son las 9:09, o sea que hemos acabado un minuto antes de lo comprometido. Muchas gracias.